Bueno, es una satisfacción poder conversar con el doctor Jaime Saavedra, quien fuera, cosa excepcionalísima en nuestro país, ministro de Educación en 2 gobiernos diferentes. Porque acá tenemos la costumbre de que entra un gobierno, cambia todo el mundo y hablan mal necesariamente de todo lo que se hizo antes. Eso no fue el caso con Jaime Saavedra, que sin embargo fue censurado poco después por la mayoría que había en el Congreso en esa época, que como sabemos tenía una mayoría absoluta del fujimorismo. Señor Saavedra, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Un gusto, Fernando, de saludarte. Tengo entendido que ha sido promovido a otras funciones en el Banco Mundial como responsable de la acción para el desarrollo humano en América Latina. Confírmenos eso, por favor, y díganos exactamente en qué va a consistir su nueva responsabilidad al interior del Banco Mundial. Bueno, gracias, Fernando. En este momento voy a, desde esta semana, a cubrir no solamente el tema de educación, sino educación, salud, protección social y empleo para la región de América Latina. Entonces, es la agenda de asegurarnos que todas las personas tengan las oportunidades que necesitan para poderse desarrollar como ciudadanos, que tengan las oportunidades para ser realmente libres, ¿no? Que es lo que les da, si es que realmente tienen acceso, no solamente a educación, que es lo que había estado viendo, sino educación, salud, protección social, protección en la niñez, protección en la vejez y también los procesos de generación de empleo, ¿no? Que es una agenda extremadamente compleja y urgente en la región. Su nombre está asociado a un impulso fuerte, a una reforma educativa que supusiera consolidar una carrera magisterial y a la vez el principio de la meritocracia. Algunos analistas creen que durante los últimos años, en particular desde que Pedro Castillo llegó al poder, ha habido un retroceso en algunos de esos aspectos, por lo menos en algunos de los aspectos de esta reforma, y en los últimos días, como usted sabrá, pese a que no vive en este momento en el Perú, ha habido una ley que permitiría el nombramiento automático de maestros, quizás decenas de miles, sin someterse al examen, cosa que la mayoría trata de hacer. ¿Cuál es su evaluación de lo que está pasando con las reservas que naturalmente deba tener usted en su calidad de funcionario internacional? Bueno, mira, el primer punto es que yo creo que ahí la evidencia es muy clara y hay un consenso internacional que el factor más importante para definir la calidad educativa es el maestro, ¿no? Si bien la infraestructura educativa es importante, el acceso a la tecnología es importante, tener buenos materiales de lectura es muy importante, nada de eso tiene un impacto positivo sobre la educación si no nos aseguramos de tener a los mejores como maestros. Eso es lo que define la calidad educativa. Entonces, dado eso, dado la importancia fundamental del maestro, ¿no? Dado que es realmente el responsable del futuro, ¿no? De los niños que están en esa aula, es que el consenso también es que asegurarnos que se seleccionan y que se apoyan. Entonces, en primer lugar, se seleccionan a los mejores para que sean docentes y luego que se les da todo el apoyo necesario para que puedan hacer su trabajo bien, es lo que le define la calidad educativa. Entonces, por eso es que la meritocracia en todas las carreras es importante, pero en el caso de la educación y en el caso de los maestros es extremadamente importante. No tenemos que asegurarnos que existen filtros de tal manera que seleccionamos a los mejores. En los distintos países esos filtros se dan en distintos momentos. En algunos países los filtros más importantes son para estudiar la carrera docente. No es muy difícil ingresar. En los países nórdicos, en los países de Asia del Este, en los cuales uno quiere ser maestro, es difícil ingresar a la carrera de educación en una universidad o en un instituto pedagógico. En otros países es distinto. El ingreso es complicado, pero la vara más fuerte, más compleja, es luego que uno acabó la carrera de educación, es para ingresar, ¿no? Al servicio público y poder ser maestro. Ahí se pone una vara muy alta, y eso es lo que define básicamente quiénes son los sistemas exitosos y quiénes son los sistemas que no son exitosos, ¿no? Entonces, eso es una elección social. Si queremos un sistema educativo, ¿no? Que sea de alta calidad, entonces tenemos que tener filtros, digamos, demandantes
para asegurarnos quién entra a la carrera docente, que fue algo que se logró desde el 2015, luego de que Patricia Salas en su gestión aprobó la ley de reforma magisterial, luego de que inclusive Alan García ya había empezado con las primeras reformas de meritocracia, ¿no? Que no eran universales, no era para todos los maestros, eran opcionales para un grupo de maestros, pero ya se empezaba a hablar de esa lógica, que hay que seleccionar a los maestros. Y eso desde el 2014 sí hubieron procesos de selección de maestros y de promoción de maestros y de selección de directores, ¿no? Exigentes y meritocráticos. Eso es lo que el Perú ya ha estado haciendo, ¿no? Entonces, es como el Perú como sociedad tiene que elegir, ¿no? Si quiere continuar en una ruta en la cual se va mejorando paulatinamente la calidad educativa o no. Eso es lo que es. De acuerdo. Es una elección que tiene que hacer el país. Nos ha confirmado entonces que sus responsabilidades se extenderán de la sola educación a otros aspectos sociales como salud, protección social y empleo. Y en realidad usted ha venido diciendo, es la educación la que permite, cuando es pública y de calidad, superar la desigualdad social, porque una buena educación en una escuela pública bajo responsabilidad del Estado es lo que permite que las personas que han nacido en familias con menos recursos puedan acceder a la mejor formación y a los mejores empleos. Ahora bien, desdichadamente, por la pandemia en particular, hemos constatado que el nivel del aprendizaje ha empeorado, comprensión lectora y razonamiento matemático. Ha empeorado, digo, el año 2021, me parece que es posible que haya una curva otra vez para recuperar. ¿Qué es lo que más desearía usted transmitir a los maestros que nos estén escuchando en su día, hoy, para que esta curva descendente no continúe y podamos contar con una educación al servicio de todos los peruanos por igual? Realmente en primer lugar, felicitar a los maestros justamente hoy día, porque existen decenas de miles de maestros en el Perú que son muy buenos, que son excelentes y que realmente están comprometidos con la educación, con su trabajo, con su responsabilidad, que es la educación de los chicos. Y yo creo que no se le hace un buen servicio o un buen homenaje a esos maestros cuando uno dice, bueno, entonces, ¿por qué no dejamos que maestros que sabemos que no son tan buenos también entren en la carrera? ¿No? Eso es como casi una falta de respeto a esos buenos maestros y obviamente también es una falta de respeto a los estudiantes, ¿no? Porque nos tiene que preocupar el bienestar de los estudiantes y nos tiene que preocupar quién está delante de esos chicos. Y justamente con la pandemia, ese rol del maestro es más complejo, es mucho más complicado, porque la pandemia efectivamente, como dices tú, Fernando, lamentablemente en el Perú y en muchas partes del mundo ha generado una crisis ha agravado la crisis de aprendizaje que ya teníamos, ¿no? Y ha hecho que muchos países retrocedan. Eso lamentablemente ha pasado en todas partes del mundo, más aún en los países con cierres escolares largos. Lamentablemente el Perú es uno de los países de los cierres escolares más largos. Entonces, justamente esos maestros están recibiendo a chicos que tienen retrasos y retrasos distintos, ¿no? Porque chicos que tenían más recursos en su hogar probablemente tenían un retraso menor y los chicos que no tenían ningún recurso en su hogar para acceder a Internet o para tener libros en su casa están muy retrasados. Entonces, ahora un profesor está recibiendo un aula muy heterogénea, con chicos que tienen un poco retraso y chicos que tienen un retraso inmenso de 2 o 3 años, no solamente por el tiempo que no estuvieron en el aula, sino además porque se olvidaron, ¿no?, de las cosas que ya habían aprendido. Entonces, eso justamente nos muestra la importancia de tener un maestro que sepa hacer bien su trabajo. Y hoy día lo que necesitamos es justamente focalizarnos en eso. Lo que tendría que estar ahorita preocupado todos los ministerios de educación y todos los congresos de la República es justamente decir, asegurémonos que tenemos a los mejores, ¿no? Asegurémonos que tenemos a los mejores profesores en el aula y tenemos que darles las herramientas que necesitan hoy día para poder recuperar de manera acelerada los aprendizajes. ¿Qué se necesita para hacer eso? Uno es medir los aprendizajes, cosa que el Perú no está haciendo activamente, ¿no? Mecanismo de medición de los aprendizajes y de medición de lo que está pasando no solamente a nivel del país, ¿no?, con las pruebas de aprendizaje que siempre han existido en el país,
con las evaluaciones censales que siempre han existido en el país y que se han dejado de hacer las evaluaciones censales en las cuales se iban a todas las aulas, ¿no? de segundo de primaria, cuarto de primaria y de segundo de secundaria. Eso hay que retomarlo, hay que medir los aprendizajes en todas las aulas, de manera que los maestros sepan en dónde están, ¿no? Y luego es asegurar que los maestros no tengan que cubrir todo el currículum. El currículum peruano, como en muchas partes del mundo, es muy extenso, es muy denso, tiene muchas materias. Así es en el Perú y en muchos países. Y entonces hay que ser mucho más pragmáticos. Es decir, no, lo que tenemos que asegurarnos es que todos los chicos tengan las habilidades fundamentales. Asegurarnos que estén leyendo bien, que estén aprendiendo a leer hacia el final de la primaria. No todos los chicos aprenden a leer bien hacia el final de la primaria. La mitad no lo hacen. Tenemos que asegurarnos de eso y asegurarnos que tengan las habilidades aritméticas y matemáticas fundamentales y asegurarnos salud mental. Eso tenemos que focalizarnos en esos temas y no preocuparnos de cubrir todo el currículo. Entonces hay que ser muy pragmáticos, ¿no? Y darle a los profesores entonces las herramientas para que puedan hacer eso. De acuerdo. Entonces, no es magia, eso se puede hacer y hay muchos países que lo están haciendo, ¿no? De acuerdo. Vemos mucha heterogeneidad, lamentablemente. Justamente a propósito de muchos países, usted ha viajado intensamente estos últimos años viendo siempre sistemas educativos. Por eso quisiera saber si le sucede descubrir prácticas, iniciativas, experiencias innovadoras ante las cuales usted por un momento cese de ser funcionario internacional y se vuelva ministro peruano o funcionario peruano y diga, caramba, esto quisiera verlo yo en mi país. ¿Por qué esto se está haciendo con éxito en otra parte, en América Latina y en otros continentes, y no en el Perú? ¿Le ha sucedido eso? Sí lo vemos, ¿no? Y lo vemos no solamente en los países nórdicos o en Asia, lo vemos también en América Latina. Lo vemos experiencias interesantes en estados del Brasil, vemos experiencias interesantes en Guanajuato, en México, en Mendoza, en Argentina, en Ceará, en Brasil. Y no necesariamente son temas muy innovadores. No es que mire, están haciendo este programa nuevo, esta cosa que nunca habíamos visto. En verdad son sistemas que simplemente están haciendo lo que ya sabemos que hay que hacer y lo están haciendo bien. Nada más. No digo que sea sencillo, pero no es en realidad que tenemos que buscar una nueva solución. Es simplemente asegurarnos que son países que están midiendo bien sus aprendizajes, que están seleccionando bien a sus maestros, que están asegurándose que todos los niños tengan un texto, que están asegurándose que ese texto esté ligado a sesiones de aprendizaje y a material para el maestro pueda desempeñarse mejor en el aula, y esos maestros están trabajando con algún profesor o algún otro maestro más experimentado que le da retroalimentación, que lo observa en el aula y que ve si el maestro está haciendo bien su trabajo y lo ayuda como una suerte de coach en cómo mejorar. Nada de eso es física nuclear. Es simplemente hacer lo que ya sabemos que tiene que hacerse en las escuelas y en las aulas y hacerlo bien. Muchas gracias por su tiempo. Pero eso es lo que hay que hacer. Jaime Saavedra, muchas gracias por su tiempo y por culminar las cosas como son en este día de homenaje a los maestros con sus palabras, que son de observación crítica, pero de aliento también. Muchas gracias y felicitaciones por las nuevas responsabilidades que usted asume en el Banco Mundial para el Desarrollo Humano en América Latina. Muy buenas noches, profesor Saavedra.